Bienvenidos, bienvenidas a este ciclo de entrevistas de América 21. Hoy viajamos a Costa Rica, un país que suele no tener demasiada presencia en los medios de comunicación del continente. Hace un mes la población salió a las calles de Costa Rica a manifestarse. El porqué de esta situación tiene que ver con un intento de acuerdo que realizaba el gobierno de Carlos Alvarado con el Fondo Monetario Internacional. ¿Quiénes salieron a la calle a protestar? ¿Cuál fue el escenario que se dio para llegar a este intento de acuerdo? Es lo que vamos a estar charlando con Héctor Solano Chavarría. Él es politólogo latinoamericanista, integrante de Multimedios Digital El Faro de Costa Rica. Héctor, bienvenido a este espacio de América 21. Bueno, hasta fines de septiembre las noticias eran que el gobierno de Costa Rica estaba en negociación con el Fondo Monetario Internacional para lograr un préstamo, sacar a flote el país. Era lo que decía, que producto de la pandemia se terminó de sumergir en una crisis. Recordemos que Costa Rica en gran parte vive del turismo, ¿no? La pandemia agrava algo que venía sucediendo. Desempleo, si vemos los números ahora, son del 24%, pero previo a la crisis giraban en torno al 20%. Acá hago un punto y viajo un poquito a la historia, 30 años nada más, donde se hablaba de una Costa Rica en los años 90, que era uno de los países más igualitarios, paraíso de la estabilidad, de la justicia social. Me gustaría saber tu análisis si esto era así, y si era así, ¿qué pasó? Giselle, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Si vos comparas la trayectoria institucional y social que tiene el país con relación al vecindario, las diferencias son objetivas y eso tiene que ver con procesos históricos, no estoy calificándolo de ninguna manera. Entonces, en ese contexto, efectivamente, Costa Rica se ha destacado por ser un país más estable y más igualitario que Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Panamá. De los años 80 en adelante, como bien decís vos, ha habido una profundización del modelo neoliberal que, entre otras cosas, le ha dado el lugar de prevalencia al turismo. Ahora, la crisis no tiene que ver estrictamente con eso. Es decir, la pandemia es un añadido a una situación económica y social que se viene agravando en los últimos años. Así como efectivamente el modelo económico ha generado en los últimos décadas unas mejores posibilidades para que ciertos sectores hagan buenos negocios, ha habido un ensanchamiento de la desigualdad social. Según las estadísticas del Banco Mundial, Costa Rica creo que está por el orden del país número 9, 10 de desigualdad social medida en términos del coeficiente de Gini. Y efectivamente el binomio perverso que fue el 2007, la aprobación del TLC con Estados Unidos y la crisis económica del 2008, dieron lugar a una situación de déficit fiscal que es un poco la situación que nos tiene en la situación en la que nos encontramos ahora. Ahorita Costa Rica tiene un déficit fiscal muy alto, que más o menos está por ahí del 6% del PIB, y un problema de endeudamiento público que casi representa el 70% del PIB. Y como bien sabes vos y muchos de los que nos ven, Costa Rica no es un país exportador de materias primas, no es un país que pueda extraer de la tierra petróleo, gas, etcétera. El ingreso nacional depende fundamentalmente del buen o mal cobro de los impuestos, la política fiscal para ser más específicos, y eso es un problema porque el país, como producto del empoderamiento de los sectores empresariales durante los últimos 30 años, ha tendido a generar una estructura de recaudación fiscal abiertamente regresiva, que por un lado grava fundamentalmente el consumo de los sectores medios y populares, y por el otro lado es tremendamente permisiva con los sectores que hacen riqueza a base de evasión fiscal, elusión fiscal. Bueno, estamos hablando de un país en el cual al día de hoy tenemos 1 de cada 4 que no trabajan,
2 de cada 3 lo hacen, de esos 4, entre 2 y 3 lo hacen informalizadamente. Y entonces el gobierno, con políticas de flexibilización de jornadas, movilidad laboral en el sector público, entre otras, ha tendido más bien al desfavorecimiento de los sectores, de los que no están del todo bien, como también de los que están mal. Y fue precisamente en ese contexto y sobre la base de ese planteo que el gobierno anunció hace como un par de meses la, el anuncio de ir al Fondo Monetario Internacional para conseguir un crédito por el orden de los 1.250 millones de dólares. Que bueno, a raíz de ese anuncio y otra serie de factores, fue lo que generó el estallido social que tuvimos durante las últimas semanas. De este estallido social, algo que llamaba la atención a la distancia era la diversidad Claro. de sectores sociales manifestando. ¿Cómo se analiza eso? Es una muy buena pregunta porque creo que ni siquiera en el análisis hay consenso, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, históricamente las movilizaciones populares han sido encabezadas por sectores sindicales. Y el sindicalismo de acá, a diferencia del sindicalismo en muchas otras partes del mundo, fundamentalmente está centrado en lo que es la organización sindical de los empleados públicos. No hay mucho sindicalismo por fuera del Estado, ¿no? A los sindicatos se les dio un golpe brutal en este gobierno de Carlos Alvarado, que fue con posterioridad a la crisis del 2018, que tuvimos también un momento de tensión en el contexto de la aprobación de lo que se conoce con el nombre del combo fiscal, una reforma fiscal bastante regresiva que aplicó este gobierno. La derecha, empoderada en ese contexto, avanzó en la Asamblea Legislativa la ley antihuelgas, que es una ley que prácticamente prohibió el que se puedan hacer huelgas en lo que se denomina como servicios esenciales, que son efectivamente los sectores en donde están los sindicatos más importantes, el magisterio, los sindicatos del sector salud, los sindicatos del sector petróleo, Recope, y en otro momento portuarios, ¿no? Esa herramienta política no tiene cómo organizarse en este contexto porque legalmente ha caído en una situación de criminalización, ¿no? Pero la desigualdad social, el empobrecimiento y demás ha continuado. Entonces, aquí lo que hubo fue básicamente un estallido de personas que más que protestar en contra de algo o de participar de una movilización organizada por alguien, en realidad es el pueblo que salió en desesperación, ¿no? Y entonces vos te encontrabas consignas contradictorias en la movilización, desde personas que salían a pedir créditos hasta personas que decían no al FMI. Pero así como había sectores que decían no al FMI, salían sectores a decir no a las vacunas, porque imaginariamente el gobierno, OMS, FMI, entonces como que estar en contra del FMI también es que tiene que ver con el nivel de despolitización que hay en el pueblo y tiene que ver con un movimiento que me parece que ha venido sucediendo de una manera más subterránea, que es el descreimiento de estos sectores más empobrecidos con relación a la política. El gobierno desde el puro comienzo evitó dialogar y la estrategia por la que optó fue la represión, que es un esquema de represión que ellos vienen implementando desde hace 2 años, ¿no? Que es una combinación entre represión abierta, esta dinámica como de infiltrar manifestaciones para que pasen cosas que den lugar a más represión y estigmatización por vía de medios de comunicación, ¿no? Lo dijiste ahí, lo deslizaste en tu charla.
¿Qué rol están jugando los medios de comunicación en todo esto? Los hegemónicos. Bueno, había un clima de agitación desde los medios. Hay un sector de esa derecha que ha logrado instalar en el imaginario que este gobierno que tenemos ahora es un gobierno comunista. Y eso tiene que ver con que el PAC, que es el partido que está en el gobierno, históricamente tuvo posturas, no de izquierda, digamos, pero sí en defensa del Estado, de la redistribución de la riqueza y demás. Pero sí es un partido que se ha posicionado bastante bien en materia de matrimonio igualitario, aborto terapéutico, a pesar de que sus políticas económicas efectivamente han sido de continuación con el modelo neoliberal. En términos culturales, digamos que ha tenido cosas interesantes que para esos sectores de la derecha más recalcitrante son inaceptables. Entonces, se ha instalado la narrativa del pacto, digamos, entre Carlos Alvarado, el ministro de Salud, con OPS, China, terraplanismo, ¿no? Entonces, sobre ese eje, ellos estuvieron movilizando después del anuncio que hizo el gobierno del acuerdo con el fondo. Cuando empezó a salir la gente a las calles y la gente empezó a posicionar otras consignas como la justicia tributaria, que no al Fondo Monetario Internacional. Es decir, la movilización empezó a tener otra narrativa, digamos, o al menos en la movilización estaban estas dos narrativas en disputa, en la calle propiamente dicha. Los medios de comunicación como que hicieron un quiebre, digamos. Y entonces, ya más que agitar la calle, entonces ahí el discurso cambió. Ahí el discurso ya no era calle, no más impuestos, sino que el discurso era estigmatización, criminalización. De alguna manera como que volvieron a hacerlo. Esta novedad, digamos, de estos medios que convocan a la calle dejó de existir para dar lugar a lo que siempre fueron los medios acá al menos, que es la estigmatización de la calle, la protesta, que hay que meter a todos a la cárcel, que son delincuentes, terroristas, vándalos. Hace un ratito dijiste, estamos viviendo un escenario incierto. En menos de 2 años hay elecciones en Costa Rica. Eh, Sí. ¿Qué escenarios ves que se abren con los movimientos que se están dando? Bueno, yo en general soy muy descreído de los analistas que creen que hacer análisis es hacer futurología. Me temo que en ese marco de disonancia entre agotamiento del modelo y carencia de perspectivas sobre un nuevo modelo de país, lo que tiene fuerza y lo que tiene mayor aceptación popular es la salida autoritaria. Ya tuvimos en el 2018 el peligro de un eventual gane de Fabricio Alvarado, que era un candidato que abiertamente se posicionaba desde un lugar de, de, de evangelismo y traía propuestas como, por ejemplo, sacar a Costa Rica de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Es decir, era como un Bolsonaro, pero para nosotros, digamos, ¿no? Y mucho de la razón de por qué sectores progresistas apoyamos a Carlos Alvarado fue más en rechazo a la posibilidad de que Fabricio Alvarado ganara las elecciones. Como en encuestas aparece que el encierro ocasionado por la pandemia ha terminado de desestructurar los vínculos sociales en el nivel más comunitario. Entonces, también, hasta desde ese punto de vista, la pandemia, ya de por sí, el neoliberalismo había logrado meternos, digamos, el chip de que el individualismo es la manera a través de la cual yo puedo salir de mi situación, ¿no? Que ha venido acompañado de un discurso anti-gobierno, anti-estado, ¿no? Y una
una supuesta grieta entre empleados públicos y empleados no públicos, ¿no? Bueno, en la pandemia eso se ha reforzado. La gente no, mayoritariamente al menos no quiere saber nada ni del vecino, empezando porque el vecino me puede contagiar. Entonces, si a ese escenario vos le agregas un segundo escenario, que es que la cantidad de personas que ni siquiera tienen para comer 3 veces en un día ha crecido, no es como que podamos tener mucho optimismo, digamos, ¿no? Entonces, creo que va por ahí. Sin hacer futurología, abriste un montón de escenarios posibles y por lo tanto también para estar alertas y para seguir reflexionando. Héctor, te agradecemos estos minutos de No, a charla vos, con más bien América me 21. excedí en tiempos. Muchas gracias.